Muy buen día a todos. Damos una cordial bienvenida a esta serie de seminarios del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior del Comité ANUYESTIC. El día de hoy, pues vamos a tener nuevamente algo muy interesante, sobre todo que cada día nos vemos sorprendidos por lo que está sucediendo en cuestiones tecnológicas, pero también cómo esta situación de las tecnologías de frontera, las tecnologías como la inteligencia artificial, son adoptadas por distintas áreas del conocimiento y cómo ello conlleva pues a entender todavía mejor el impacto y la razón de ser de cómo las tecnologías pues deben ir centradas hacia las personas. Es por ello que hoy vamos a hablar de reflexiones sobre el programa sensorial y la inteligencia artificial, para lo cual pues vamos a tener a dos grandes invitados que yo no voy a presentar. Le voy a dar ese espacio a quien lidera a este grupo de inteligencia artificial en la educación superior, que es la doctora Carmen Díaz Novelo, a quien pues le doy la palabra y además agradecer ese gran trabajo que está haciendo con este grupo de reciente creación, Carmen, apenas este año, y eso implica pues gran trabajo y de verdad un gran reconocimiento. Adelante, Carmen, por favor. Pues muchas gracias, maestro José Luis. De verdad que hoy estamos pues nuevamente muy contentos, por un lado, de verles en esta jornada. El día de mañana también continuaremos reflexionando, como dice el maestro José Luis, estos temas desde esta perspectiva pues más social, más antropológica. Y el día de hoy tenemos al maestro David Rettig. Pues el maestro David realmente ha estado trabajando en estos temas desde hace ya un tiempo. Y también tenemos a la doctora Rebeca de Gortari, que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tan comentábamos en sesiones anteriores, tan esperado esta sesión, que va a ser hasta un poco diferente la presentación, porque aquí ellos se van a presentar. Entonces vamos a comenzar con la doctora Rebeca. Bueno, pues buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en este foro y tener la posibilidad de hablar también con el maestro Rettig, que me parece muy interesante lo que hace. Y bueno, me presento. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, Soy historiadora y soy socióloga. Tengo ya, digamos, muchos años en la UNAM. Mis temas de investigación tienen que ver sobre todo con transferencia de conocimiento y de tecnologías. He trabajado con empresas grandes, chicas, rurales. Y recientemente, bueno, ya tenemos 4 años. Esto lo quiero, digamos, solamente platicar rapidísimo. Pertenezco a un grupo que está trabajando sobre inteligencia artificial en la UNAM. Se los digo rápidamente. La UNAM desde el 2020 hizo una alianza para promover el desarrollo de las capacidades digitales. Al inicio estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, la UNAM y Huawei. Y también estaba la cooperación alemana para estos procesos de design thinking, para la realización de proyectos y encontrar, digamos, beneficiarios, clientes, etcétera. Es un proyecto que ya estamos en la tercera convocatoria, y de lo que se trata aquí es de que se presenten proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial. Lo que hemos hecho es que, digamos, este grupo lo que ha hecho es lanzar las convocatorias. Hemos recibido no sé, entre 10, la última vez recibimos como 35 proyectos. Y lo que hemos hecho, bueno, lo que se ha hecho es cómo participa Huawei. Huawei participa proporcionando toda la parte del software para toda esta, digamos, análisis de grandes datos, etcétera. También da una serie de talleres y certificaciones para que quien quiera, digamos, participar en este software. Ha sido todo un proceso muy laborioso porque es un software que es muy diferente al que normalmente se utiliza en todos lados, pero ha servido para que se hagan proyectos interesantes. Eh, Solamente por mencionar algunos y ya termino,
y que tienen que ver precisamente eh, con estas tecnologías sensoriales. Se presentó un proyecto de un oso robot que fuera el primer contacto para primeros auxilios en la Facultad de Psicología, y tiene que ver precisamente a partir del COVID. Es decir, que eso es una de las cosas que ha hecho que estas tecnologías empiecen a tener un boom mayor. Hay también, solamente un segundo, hay unos robots que se están desarrollando para entender qué está pasando con los adultos mayores, o también algunos trabajos que tienen que ver con, se llaman sonidos materiales en oídos artificiales, es decir, utilizar redes neuronales para monitorear acústicamente la biodiversidad en México. Es decir, esto solamente es un ejemplo. Y es un llamado también para que se metan de alguna manera a la página que tenemos, y quien esté interesado en la próxima convocatoria, que será yo creo que a principios del año que entra, pudiera participar en esto. Muchas gracias. No, excelente. Muchas gracias por la información que nos comparte, doctora. Súper interesante. Y claro que sí, inclusive pues apoyar en la difusión, en cuestiones para dar más a conocer esto que está, pues la verdad es un trabajo importante que se está realizando, pues creo que vale mucho la pena. Maestro David, adelante con su presentación. Sí, gracias. Mucho gusto a todos, Rebeca. Mucho gusto y un placer estar junto a ti compartiendo, un halago compartir contigo esta mesa. Bueno, yo me formé como arqueólogo hace ya muchos años y después hice un par de posgrados, uno en filosofía y otro en evolución humana, el cual no terminé, no me doctoré. Y a mí me pasó algo en mi trayectoria. Conocí a un antropólogo cuando estuve trabajando en Siberia, Edmund Carpenter, que me transformó no solamente mi persona, sino mi pensamiento acerca de la academia y acerca de lo que yo estaba haciendo. Y fuimos amigos muchos años. Yo lo conocí cuando él tenía 80, murió a los 89. Viajamos juntos y básicamente lo que me pasó a partir de ahí es que se me metió como un virus su pensamiento. Y he estado navegando cerca de 20 años, explorando su biografía, explorando como gran parte de los elementos que formaron su carrera académica, y a la par, digamos, para sobrevivir y para seguir llevando la vida, que eso es lo que regularmente pasa, me he dedicado a brindar consultoría estratégica a empresas. Yo me dedico a hacer lo que yo llamo antropología de negocios. Buenísimo. Y he trabajado pues con diferentes instituciones, desde organizaciones no gubernamentales hasta transnacionales como Google, Facebook, que nos han contratado. Soy socio de una empresa y trabajo también con otras empresas, sobre todo abordando un tema mucho más experimental. Todo lo que tiene que ver con la sensorialidad y la inteligencia artificial, yo lo he abordado desde dos fenómenos muy prácticos. Uno, en procesos de entendimiento antropológico. Por ejemplo, con empresas recientemente hicimos un par de experimentos sociales, uno para entender a los aficionados del Club América. Y entonces lo que hicimos fue, a partir de las premisas de Carpenter y del grupo de la Escuela de Toronto, bloqueamos la vista para explorar las narrativas que había asociadas eh, a la experiencia de vivir el estadio. Entonces simulamos un estadio, hicimos que la gente pasara por un trayecto simulado, ¿no? Como realizado, como si fuera inteligencia artificial, aunque en realidad era mucho más analógico, a tal grado que hasta pusimos olor a orines, porque la gente pasaba por el pasillo del estadio. Y bueno, todo esto para engañar la mente, ¿no? Una de las premisas que decía Carpenter es que cada cultura se sustenta o hay un programa, una especie de programación sensorial que la hace la cultura y que resalta cierto tipo de sensorialidad. Por ponerles un ejemplo que es muy evidente, nosotros cuando vamos a una sala de conciertos, a quien le gusta la música, cerramos los ojos, porque estamos tan contaminados con el desarrollo de la vista que nos hacen creer que evolutivamente es el
el sentido más desarrollado, aunque no es así, porque nuestra cultura tiene a la vista como el sentido más importante, ¿no? Entonces, nada, lo que he hecho es esto y ahora estoy, desde hace un par de años, decidí que me he debatido mucho si hacer un doctorado sobre esto que les estoy diciendo. Y decidí que no, que justo uno de los caminos es explorar más la ficción y las narrativas. Y ya llevo cerca de un año escribiendo una novela basada en Carpenter y en otros antropólogos, porque también está la escuela de Palo Alto de Bateson, que es muy importante, y que además, a propósito de un autor de ficción, Benjamín Labatut, sacó recientemente un libro, Maniac, que lo recomiendo arduamente, en donde se trata los orígenes de la inteligencia artificial desde los matemáticos. Pero yo estoy muy interesado en reconocer qué tiene que decir la antropología, una disciplina que además históricamente, si hoy se visualiza, digamos, lo que ha pasado con la antropología es que, en palabras de Claudio Lovnitz, en un artículo que publicó, eh, pasó de ser la reina de la cenicienta de las ciencias sociales. Y más allá de un juicio así de voraz, que además me parece muy pertinente lo que dijo Claudio, sí creo que hay una especie de pasividad en la mayoría de los colegas antropólogos en la disciplina, no nada más en México, creo que en el mundo, y que se debe a una culpa histórica, ¿no? Una culpa histórica de la antropología asociada al colonialismo, asociada a una serie de cosas, pero la desgracia es que hoy nos bajamos del escenario por no querer ser parte o actores en la obra de teatro y somos unos espectadores críticos que simplemente vemos fenómenos como la inteligencia artificial pasar. Y la preocupación de lo que yo estoy haciendo ahora en esta novela, y esto posiblemente se convierta también en algún par de ensayos, tiene que ver con hacer un llamado, un reclamo a la antropología, a subirse, a hacer algo que en algunos lugares, por ejemplo, Genevieve Bell en Australia lo está haciendo, para ya no simplemente estar de espectadores, sino también meternos a la programación de la tecnología, ¿no? Y bueno, con esto acabo y un placer estar aquí. No, pues de verdad que es un deleite escucharles a mí, o sea, es algo que me llama muchísimo la atención poder también desde de la otra parte que es la tecnológica, entender un poquito estas diferentes perspectivas. Y en ese sentido, quisiera yo preguntarles, en este trabajo que están desarrollando, que ya nos compartió la doctora Rebeca, el trabajo que están desarrollando, el maestro David, ¿qué han encontrado ustedes? O sea, ¿cuáles son esos principales desafíos, sobre todo éticos, relacionados con la integración de estos sistemas de inteligencia artificial, ya sean sensoriales, como los ejemplos que nos está poniendo, en lo que es nuestra vida cotidiana? Y cómo podríamos abordar esta situación para asegurar o orientar realmente un desarrollo responsable y equilibrado de esta tecnología que ha venido pues bien a revolucionar, y que por eso pues en el caso del comité consideramos tan importante pues abordarla y dialogar sobre lo que está ocurriendo. Si les parece, empezamos con la doctora Rebeca. Ok, bueno, está bien. Bueno, esto que planteó David me parece interesantísimo y solamente quisiera agregar que en el caso de los trabajos que estamos haciendo precisamente en todo este proyecto, hay varios antropólogos y hay también sociólogos desde esta perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, es decir, que han tenido un peso muy importante. Entonces, eso digamos, creo que ahí hay una conexión con lo que está haciendo David. Esperamos ya su novela, me parece bien interesante, y luego me gustaría ver otros trabajos que han hecho, pero creo que ahí encontramos cosas, digamos, que se entrelazan con lo que hacemos
los sociólogos, pero más los antropólogos en esta perspectiva de, digamos, entrar directamente al campo de estudio, ¿no? Y tener esta relación digamos, con el otro, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, yo en términos de los desafíos éticos, una de las cosas que me parece, digamos, que tenemos que empezar a pensar, y precisamente desde esta perspectiva social, antropológica, ética incluso, es que, digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial, además de, digamos, esta parte sensorial que ahorita en algún momento voy a mencionar, tiene ya una extensión global, ¿no? Y esta extensión global lo que ha llevado, digamos, y eso está muy claro, no solamente en la inteligencia artificial, sino con las tecnologías de información y comunicación, a restringir y subordinar de cierta manera la autonomía de las personas, puede afectar su capacidad de decisión, digamos, en ciertos momentos. Puede también influir en la gobernanza, digamos, de estos sistemas y en la toma de decisiones. Es decir, y una de las cosas que hemos visto son estos fenómenos de cómo se empiezan a afectar, a obstruir los derechos de privacidad y intimidad de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores, de las personas que utilizamos todo esto. Entonces, eso me parece importante y tener en consideración también que al igual que otras tecnologías de información y en particular la IA, digamos, empieza a exacerbar ciertas desigualdades sociales y económicas, es decir, en términos de quién tiene acceso a esto, quién no tiene acceso, y cómo muchos de estos artefactos inteligentes, es decir, lo que nos tienen que llevar de alguna manera también es, y desde esta perspectiva social, donde englobo antropología, sociología y demás, es empezar a ver la configuración de cómo pensar en los nuevos derechos, es decir, derechos que tienen que ver con la parte, pues de alguna manera neurológica de cómo intervienen estos artefactos, como también la responsabilidad ética que se tiene en términos de cómo se pueden utilizar estos. Digo, hay toda una serie de esta parte sensorial que tiene que ver, por ejemplo, con toda la parte de cuidado, de atención médica, etcétera, pero que nos llevan también a empezar a pensar, es decir, que si efectivamente estos artefactos tienen digamos, un claro, digamos, predominio, puede tener un claro predominio sobre digamos, sobre los humanos, pero también tenemos que empezar a pensar en esta centralidad de los humanos, es decir, cómo todos estos desarrollos tendrían que estar orientados a mejorar las fortalezas digamos, de los humanos. Y otra de las cosas que también me parece importante es, digamos, cuando hablamos de este mundo global, tenemos que pensar también en estos escenarios locales, es decir, en estos escenarios locales donde hasta dónde realmente hay beneficios para un número mayor de personas, si realmente los gobiernos están participando en esta modernización y también, digamos, si esto está presente en los servicios públicos. Es decir, esto en términos, digamos, yo estoy pensando, por ejemplo, desde las cámaras de vigilancia hasta estos artefactos ahora sensoriales que tienen que ver con el gusto, el oído, etcétera, etcétera, donde hay que empezar a pensar en estos principios que están, digamos, que son claros para esta relación entre los humanos, que tiene que ver con la equidad y la no discriminación, la inclusión, el comportamiento, digamos, responsable de cómo se utilizan estas tecnologías, la transparencia y la capacidad de elección, es decir, alguien que le van a poner, por ejemplo, de estos aparatos que hay ahora para sustituir la falta digamos, de escucha, hasta dónde hay esta capacidad y transparencia de elección, y luego una rendición de cuentas, es decir, lo que nos está planteando las nuevas tecnologías y más la inteligencia artificial por esta capacidad que tiene, digamos, que de alguna manera está afectando la reconfiguración de esta condición y naturaleza humana, es decir, empezar a ver también estos fenómenos que, como mencionaba también el maestro David, tienen que ver con este aspecto cultural, es decir, hasta dónde también en este tipo digamos, de artefactos y en este tipo de tecnologías
hay que tener en cuenta, digamos, esta parte cultural, pero también esta parte de la comunidad, es decir, esta parte que tiene que ver ética, pero también que tiene que ver con, digamos, cómo de alguna manera estos artefactos o este software, de alguna manera empieza a plantear problemas, digamos, de ausencia en algunos momentos. Estoy pensando en algunos de estos robots ahora que hay, sobre todo en el sistema productivo, pero si nos acercamos sobre todo a estos artefactos sensoriales, ahí lo que es muy importante, es decir, es pensar, digamos, en esta posibilidad de que una máquina, digamos, un artefacto, etcétera, pueda moverse, pueda sentir y pueda pensar, es decir, tal como lo hacen los humanos. Creo que esa es una de las preguntas que está, digamos, en el aire, pero que también, y ya voy a terminar, tiene que ver con, digamos, toda una serie de problemas de cómo regular estas grandes plataformas. Tiene que ver también hasta dónde nos estamos supeditando la tecnología y no tendría que ser, es decir, pensar en esta perspectiva de, digamos, desde los estudios de ciencia y tecnología, como cajas negras y más bien abrirlas y empezar a establecer esta relación. Y por otro lado, digamos, pensar también en que bueno, realmente y aquí entraría, ya voy a terminar, toda esta corriente del transhumanismo, es decir, que está por que se beneficie digamos, a los seres, nos beneficie a los seres humanos, pero también hay otra corriente contrapuesta que está pensando en esta perspectiva de que vamos a cambiar a los humanos y los vamos a sustituir, digamos, en esta gran sueño que existe desde hace 1000 años y que de alguna manera se reflejó en muchas de las novelas que todavía leemos y que tienen que ver con la ciencia ficción, ¿no? Y que nos llevan a estas películas, etcétera. Hay toda una serie de expresiones. Eso sería una, digamos, una primera intervención. Para mí, toda la paradoja ética, voy a tratar de resumirla sin querer caer en una simplificación, Ujú. en la pérdida de control. Sí. Es decir, a mí me parece que lo que ocurre hoy, y lo voy a poner en una metáfora, es que la humanidad se está viendo una especie de espejo Ujú. en donde está viendo su creación, que es esa inteligencia artificial, que no olvidemos que la creó, la misma, la creamos nosotros mismos, pero de pronto ve que el reflejo en el espejo tiene vida propia y se empieza a mover y crece, y eso siempre asusta, y asusta en una pérdida de control muy fuerte porque no sabemos, creo que a mí me gusta ponerlo más en el marco de la cibernética, Ujú. y ahí me voy, digamos, a la exploración histórica del fenómeno de la inteligencia artificial, que no es tan reciente, o sea, surge el líquido amniótico donde surge todo esto, me parece que se arraiga en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. pero puede ser hasta anterior. Eh, y lo que ocurre ahí, y me voy a ir a una conferencia que dio Gregory Bateson en el 67, creo que fue, Ya. que se llamó de Versalles a la cibernética. Él ponía algo que él llamaba como la actitud o el setting con el cual se tejía la historia y decía que había dos momentos históricos que habían tejido o que tejían por lo menos lo que él ha vivido en la modernidad, ¿no? Uno fue el Tratado de Versalles y otro el origen de la cibernética en un conglomerado que él ve entre Harvard, algunos lugares en Alemania, y otros lugares que se estaba pensando, pues básicamente el pensamiento matemático y que no tenía otra cosa sino la exploración y el deseo casi arcano de lo que la epopeya de Gilgamesh hace, que es la inmortalidad humana o la trascendencia humana a partir de una creación que va a ser tan fuerte y tan poderosa que se va a poder recrear a sí misma, ¿no? Entonces parecería que ese sueño en el espejo que estamos viendo se convierte en la pérdida de control. Y frente a eso a mí me gustaría poner el marco de reflexión que me parece que es más importante y por lo cual
retomo lo que Norbert Wiener en el 48 hacía en su libro de cibernética, que es, me parece que la cibernética es una palabra que nos ayuda más a navegar la incertidumbre que pone la inteligencia artificial que nos pone de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de la palabra griega de Kibernetes lo que hace es hacer una metáfora. Recordemos que el Kibernete era, digamos, el timonel que llevaba los barcos, y en la metáfora de la navegación es impredecible, es decir, quien se sube a un barco no sabe cómo se va a comportar el clima, no sabe si va a haber tormentas, si las mareas van a ser de cierta forma, entonces navega lo impredecible. Y yo creo que ahí, en esa navegación de lo impredecible, de la incertidumbre, es la mejor metáfora que tenemos para navegar lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo interesante? El océano que estamos navegando ahorita es un océano como estocástico de creaciones que no sabemos a dónde van, ¿no? Y esto lo remito a algo muy simple. Si cada uno de nosotros nos metemos a ChatGPT y le damos un prompt, que es esta instrucción que se le da, la forma en la que la inteligencia artificial va a responder va a ser variable, es decir, no hay una forma de respuesta a un feedback que se le da, y por tanto es igual de impredecible que el sistema de navegación. A mí me gusta hablar en ese sentido desde la navegación, desde la cibernética, porque creo que nos mete en un estado de ánimo. A mí siempre me gusta pensar también que nuestra relación con todos los lenguajes que creamos, incluida la tecnología, incluido esta inteligencia artificial, se desplanta desde un estado de ánimo. Y el estado de ánimo que invita la metáfora de la cibernética, de la navegación, es uno de aventura, de expectancia, de no saber hacia dónde vas, pero te quieres montar en la ola. Y lo que yo leo, sobre todo en muchos de las regulaciones de organismos, por ejemplo, académicos, o de organismos como la UNESCO, es que están tejiendo la regulación desde el temor, desde la normatividad que se aleja del montar la ola, sino que intenta prevenir un tsunami que ya no es prevenible, es decir, ya estamos montados, ya está arriba de nosotros y no lo vamos a poder frenar. Entonces, me parece que el primer dilema ético es ese, es cómo nos paramos frente al fenómeno y si nos queremos asustar con eso que ocurre en el espejo, o más bien como Alicia nos metemos al espejo e intentamos jugar. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones. Realmente creo que las consideraciones, ¿no? Desde lo que nos decía la doctora, estas cuestiones inclusive locales de lo que va pasando, probablemente hasta más exclusión, la dificultad de los gobiernos, como dice el doctor, para enfrentar una situación pues que definitivamente es compleja en sí misma. Creo que nos lleva realmente a otro tipo también de análisis para que desde nuestras instituciones, bueno, pues cómo lo estamos enfrentando también este fenómeno. Y pues me gustaría, si fuera posible, desde estas pues reflexiones que nos han compartido también, si nos pueden platicar un poquito, pues de esos ejemplos que les ha tocado. Ya la doctora nos compartía algunos, pero de estos ejemplos que ustedes están observando desde sus áreas desde sus áreas de trabajo, desde sus áreas de investigación, y qué ven respecto a esa mejora de esas capacidades sensoriales, ¿no? En algunos de estos ejemplos. ¿Qué es lo que estamos observando en cuanto a esto que las tecnologías, como nos han mencionado brevemente, son capaces de emular o de mejorar?
pero me llamó mucho la atención lo que dice la doctora, ¿no? Inclusive, bueno, pues hasta donde nosotros estamos consintiendo que estas cosas que si bien nos benefician, porque a lo mejor nos están apoyando con alguna parte de nuestro cuerpo, pero estas cuestiones pues del conocer y del saber, bueno, pues, bueno, van a lo mejor hacer un tratamiento y qué implica todo esto, ¿no? En qué realmente me beneficia o en qué riesgos podría yo inclusive tener. Entonces, bueno, pues, si les parece, empezamos ahora con el maestro David y después la doctora. Perdón, yo podría solamente decir algo sobre lo que refería el maestro Retting, que me pareció muy interesante. Efectivamente, estas regulaciones siempre son después, y ha pasado con muchas de las tecnologías. Yo pienso fundamentalmente biotecnología y nanotecnología, donde realmente las regulaciones se hacen cuando ya están hechos, digamos, estos desarrollos, ¿no? Y ahí me parece muy interesante esto de este dilema ético que plantea. Creo que hay dos problemas que me parecen digamos, que hay que tomar en consideración, pero el problema es que, como usted mencionaba, se hacen después de que ya está la tecnología, ¿no? Una de ellas tiene que ver a quién se le imputan los efectos sociales y ambientales que puede tener esta tecnología. Creo que es una de las cosas que no se toman en consideración, por lo menos en las regulaciones que yo he visto, ¿no? Y que están muy tratan de estar al día, ¿no? Y casi siempre están detrás de cómo cómo van avanzando estas nuevas tecnologías. Y yo incluiría, digamos, nanobiotecnología y la inteligencia artificial. Y la otra que también me parece, digamos, que se tendría que tomar en consideración, y creo que tampoco se toma, es esta transparencia y esta manera de explicar, es decir, en la rendición de cuentas de quiénes son los responsables del diseño, de la construcción, de la operación, que siempre queda atrás. Es decir, ya está la tecnología, pero digamos, esta caja negra que habría que estar, digamos, viendo y abriéndola, ¿qué pasa con todo ese conglomerado de decisiones, de agentes, de actores, etcétera? Y eso yo creo que me parece por eso también estas regulaciones, y me gusta mucho esta idea de las regulaciones del temor, que lo vemos, digamos, en la inteligencia artificial, pero digamos que ha estado presente sobre todo en la biotecnología. Es decir, la biotecnología nos va a cambiar, nos va a afectar, etcétera, etcétera. Entonces, estas regulaciones van más hacia allá que a realmente distinguir cómo, digamos, se pueden hacer regulaciones y se puede hablar un poco más efectivas para entrar en esta caja negra. Sería todo. Y ahora ya le cedo la palabra al maestro, pero me parecía interesante, digamos, me parecía bien. Gracias, Rebeca. ¿Te puedo tutear? Sí, yo también espero, sí. A veces Sí, soy es muy demasiado formal, claro. perdón. Sí, sí, no, mejor tutearnos. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Parece como si las regulaciones se vieran un espejo retrovisor, que el problema es que siempre van atrás de la ola, ¿no? La ola va allá y las regulaciones van atrás. Entonces, un poco, a ver, yo no sé si puedo hablar de una experiencia que yo he vivido en diseños y demás, digo, he hecho algún par de experimentos, pero a mí me gusta más llevarlo al fenómeno histórico. Carpenter publica en el 72 un libro que se llama Oh, What a Blow the Phantom Gave Me, que es una frase que saca del Quijote cuando está con los molinos de viento, ¿no? Y él lo utiliza para expresar, él tuvo un momento histórico que no quiso desaprovechar y con una contradicción moral, porque el gobierno australiano lo invita a ir a Nueva Guinea para hacer una especie de conversión de los grupos étnicos que todavía estaban ahí y que había hasta con hachas de piedra. Y él, como había sido experto en Canadá de diferentes medios de comunicación, estuvo en los orígenes de la televisión en Canadá, en gran parte de la impartición de radio, lo vieron como un experto que podía ayudarles, vamos a dirigir hacia dónde llevar a estos grupos que, por ponerles un ejemplo, todavía había canibalismo en los 60, ¿no? Entonces, lo que él hace es un experimento y es llevar las cámaras, es llevar la radio, es llevar lo que tenía a la mano
entonces eran vistos como los medios electrónicos, ¿no? Ah. Y lo que se da cuenta en esta forma de experimentación antropológica, porque les da las cámaras a ellos, es que en una suerte de concepción medio inocente, él pensaba que de pronto iba a poder retratar las narrativas que estos grupos tenían acerca de la vida. Lo que se da cuenta es que no, que en cuanto les da los medios, el propio medio transforma en un pensamiento, por ejemplo, secuencial, en una forma de hacer las cosas y ya no hay vuelta atrás. Y de ahí saca la frase de What About the Phantom Baby. A mí me sacude mucho porque explorando lo que hace Carpenter en un artículo muy anterior, en los años 40, él publica algo que se llama los nuevos lenguajes, junto con Marshall McLuhan. Y hay algo bien interesante, él dice, cada lenguaje tiene una perspectiva de la sensorialidad distinta y codifica la realidad. Ellos partían de una visión que tal vez hay que ponerla como base, que es cualquier artefacto, producto, sea físico o no físico, el lenguaje mismo y los mitos son creaciones y son tecnologías. Claro. Y cada uno permite adentrarse a una realidad diferente. No es que la realidad se decodifique a partir de ellos, sino que se crean realidades y vivimos inmersos en una realidad de la cual no podemos salir, que son nuestros propios medios. Entonces, lo que él decía es, podemos entrenar a nuestro cuerpo, y aquí viene algo bien importante que tiene que ver con la sensorialidad. Porque la sensorialidad no es algo universal, él partía de esa noción. La sensorialidad es algo entrenado culturalmente, y como pauta de eso, él trabajó con los esquimales pueden reconocer muchos tonos de blanco que nosotros no vemos, y más allá de eso, su visión acerca de la casa a kilómetros podían, ya no creo que ahora pase, pero podían detectar los animales. Y una cosa que él se pregunta es, yo tengo una visión 20/20, pero hay algo que no me permite verlo. Por más que yo quiera, cuando estoy al lado de ellos yo no lo veo. Y entonces empieza a reflexionar mucho en cómo los mitos, los rituales religiosos, la característica de cómo se teje la sensorialidad, nos teje las capacidades que tenemos y las habilidades. Para mí la reflexión, si quieren a nivel más corporal, y la voy a poner un poco con una metáfora, pueden encontrar ustedes por ahí en Instagram, ahorita pongo aquí la liga, hay una empresa que se llama, creo que es YO, que vende un aparato, un auricular, que ya trae un chip, en el cual tú puedes regular qué escuchar. Por ejemplo, si estás en un restaurante, tú le puedes decir, no quiero escuchar las voces del niño que está al lado, o sube la música, o solamente a la persona que tengo enfrente y tradúcela al inglés porque yo no entiendo español. Le puedes dar todas estas. Entonces, lo que es muy interesante es, si ya nos metemos al canal auditivo, la inteligencia artificial lo que puede hacer es eliminar la realidad, transformar la realidad y crear una nueva realidad. Yo no me puedo imaginar que sea de alguien que vaya navegando en el tráfico con un aparato de estos y que de pronto dice no quiero escuchar sirenas o no quiero escuchar el ruido de los coches y solamente quiero escuchar una música. Eso es muy posible que ocurra y que en un futuro lo tengamos. La reflexión para mí tiene que ver con qué nos causa a nivel sensorial. Igual que todos hemos experimentado que cuando utilizamos Waze o el Maps o hasta la misma calculadora del teléfono, ya no podemos recordar los números de teléfono, ya no podemos recordar las calles. Hay una inmersión que hace la tecnología en nuestra sensorialidad a tal grado que nos modifica lo que Carpenter llamaba la biología del cuerpo. Es decir, la separación del cuerpo y el objeto para ellos no era tan clara, era parte de una narrativa mitológica en la que vivimos. Entonces, a mí lo que me parece interesante es eso, es tratar de pensar a nivel de cómo la tecnología está modelándonos, porque al final vamos a hacer eso que estamos haciendo. Y acá estamos, con esto a cabo, recientemente Bloomberg publicó un análisis del cálculo energético que van a requerir los grandes procesadores de datos que están hoy concentrados. Una locura. ¿No?
Es una locura y es comparable con el cambio del cerebro que tuvimos evolutivamente. Es decir, el 25% de la energía del cuerpo la gasta el cerebro. Bueno, los grandes cerebros tecnológicos van a gastar en el 2034, según los cálculos de Bloomberg, más del 50% de la energía global. Es decir, Claro. es un gran cerebro. Vamos a estar funcionando a partir de la interacción con un gran cerebro. ¿Qué implicaciones tendrá eso para nuestro propio cerebro, para nuestra propia habilidad cuando nosotros estemos consultando? Me parece que vamos a estar atados a una tecnología que nos va a impedir muchas cosas. Y si no lo reflexionamos, si no nos metemos ahí, yo creo que ya transgrede, creo que la pregunta que tú hacías, Rebeca, porque para mí ya no hay culpables, sino lo veo más como el cambio lingüístico, es decir, cuando la Real Academia dice vamos a regular la lengua, se da cuenta que es imposible y lo único que hace es registrarlo porque no es regulable. No sé si estas tecnologías van a ser regulables, al menos que ocurra un paro energético global en donde caigamos en una especie de pandemia electrónica y dejen de funcionar estos aparatos. Y entonces ahí la regulación va a ser previa a que la ola esté. Pero cuando la ola está marchando, yo veo bien difícil, por ejemplo, decirle a Elon Musk, tú eres el culpable de ponerle chips a la gente. O creo que un cambio que sí está viendo es pasar de las regulaciones gubernamentales a las regulaciones de las grandes empresas. Hoy, Nvidia, la empresa de microchips, tiene un ingreso mayor que el de Alemania. Es una locura. Es una locura. Sí, no, es una locura, claro. A ver, bueno, yo daría un ejemplo que les va a sonar, no raro, pero que tiene que ver precisamente con esto que David planteaba de cómo, digamos, las culturas modelan a la tecnología y esta parte sensorial. Déjenme decirles, yo hace 1000 años estuve en Francia para hacer unos estudios y demás, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y ahora ha cambiado es que los franceses no les gusta, digamos, por lo menos en el metro, no les gusta el contacto. El contacto, digamos, si uno hace así, se hacen para atrás. ¿Sí? Entonces, es una manera, digamos, como esta parte sensorial, culturalmente la tienen, digamos, es una manera digamos, cultural que ellos han ido aprendiendo. Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención si comparamos con los mexicanos, que somos como más así, espérate, yo soy de esas gentes, muevo mucho las manos, pero también me gusta el contacto físico. Y eso era una cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué vengo? ¿Por qué voy a esto? Porque precisamente esto que mencionaba David tiene que ver, digamos, en cómo digamos, cómo estos cambios que se están dando a partir de todos estos avances que hay, digamos, en la tecnología de la inteligencia artificial y en particular de esta parte sensorial, es que lo que se está tratando de hacer en la inteligencia artificial y en muchos de estos artefactos, aparatos, etcétera, es esta idea de que los sentidos se puedan modular y se puedan modular, digamos, en dónde estamos, ¿sí? Hasta dónde, esto que mencionabas de digamos, en el Polo Norte, con los esquimales, etcétera, hasta dónde realmente se pueda modular, y hasta dónde, yo pensaría, hasta dónde realmente se pueda mejorar. Es decir, ¿qué quiere decir mejorar para un grupo y para otro? Es decir, yo me acuerdo, digamos, los ejemplos así que hay, muchos de los ejemplos que hay en la antropología, cuando se llevan estos aparatos, digamos, se llevaban estos aparatos a ciertas zonas, no sé, una estufa, un refrigerador, no necesariamente se usaban para eso, porque además no había electricidad. Entonces, es una manera, digamos, y el refrigerador se utilizaba pues para almacenar también, pero almacenar sin electricidad. Entonces, esto creo que nos da esta perspectiva, digamos, de la tecnología está pensada para mejorar y hasta dónde, digamos, esta idea de mejora realmente va en el sentido de lo que están, digamos,
necesitando las comunidades o ciertos grupos, ¿no? Es decir, y estos son los que van a modelar esto. Es decir, puede ser hecha para tales y cuales cosas, como este aparato que mencionabas. Yo por ahí leí que había estos aparatos que puedes quitar todo el ruido y te quedas solamente con lo que tú quieres escuchar, que me imagino que es algo semejante a esto. Y otra cosa que también es muy impresionante es esta perspectiva, digamos, los hallazgos que se han hecho en neurología, es decir, esta manera de trabajar con la plasticidad del cerebro y tratarlo de reorganizar, es decir, de manera neuronal y práctica, es decir, para que frente a toda una serie de problemas, bueno, generalmente se está pensando en cierto tipo de enfermedades, que éstas se puedan, digamos, mejorar, resolver, es decir, hablando en esta perspectiva. Entonces, creo que ahí una de las cosas que también está presente es otra vez regresar a esta idea de que, digamos, es muy importante participar en este mejoramiento. Se habla, digamos, hay muchos trabajos ahora sobre, digamos, los adultos mayores, que son un grupo de, digamos, de personas en las cuales hay que pensar, porque además se ha alargado la vida por las condiciones sociales, económicas, etcétera. Pero también hay que pensar, digo, hasta dónde realmente, es decir, esta corriente o toda esta perspectiva de extensión de duración de la vida y de ir de alguna manera contra el envejecimiento, realmente es algo que las comunidades y los grupos están realmente, digamos, de acuerdo en que pase esto, es decir, porque hay toda una serie de tradiciones, etcétera, que están presentes. Entonces ahí yo estaría de acuerdo y me parece bien interesante esta idea de que lo que hacen estas tecnologías efectivamente es transgredir la regulación. Efectivamente, ya lo habíamos mencionado hace un rato, siempre llega tarde, pero estaría de acuerdo con David, es decir, tienen que ser las grandes empresas las que producen esta tecnología, las que tienen que empezar a regular, y ahí yo me metería también, digamos, no solamente en términos generales, sino en términos de quienes construyen los algoritmos por todo este asunto de sesgos, qué tipo de datos se meten y cuáles no. ¿Qué salidas se encuentran, digamos, para esto? Creo que por ahí iría, digamos, esta perspectiva de hasta dónde estas capacidades sensoriales pueden ser mejoradas, pero esta mejora también tiene que ver, digamos, con esta parte cultural, es decir, este mejoramiento sí está muy bien que haya todos estos procesos sociotécnicos, pero que afectan también el ámbito económico, el social y el político, que no hay que perder de vista. Y que por ahí tendría que ser también parte de esta regulación. Entonces, pensar precisamente si realmente nos interesa o interesa, digamos, refinar o mejorar este rendimiento de lo humano, es decir, en qué áreas sí, en qué otras no, en fin, creo que hay toda una serie que se presentan. Yo eso se lo dejo a David, ya vi que digamos, está formado en en estas corrientes filosóficas que me parecen bien interesantes y que digamos, nos ayudan más allá de la antropología, de la sociología, etcétera, a entender cómo se pueden abordar este tipo de tecnologías. Me parece bien interesante. Muchas gracias. No, muchísimas Fíjate, Rebeca, que gracias. perdón, yo pensaba en una metáfora. Ya. Las regulaciones, si lo ponemos en metáfora, es como pensarlo a partir del Estado o pensarlo a partir de organismos muy grandes. Sí. Yo no sé si hay que regresar en un planteamiento filosófico a lo que los anarquistas buscaban. Eh, hay un estudio que hace un colega tuyo que me parece muy interesante, Richard Sennett, Ok. cuando él explora el trabajo en esta trilogía que tiene. No recuerdo El Artesano, pero es una trilogía de libros en la que está Sí, explorando. sí. Luego una conferencia en donde él veía básicamente el ingreso a las tecnologías y a la programación como algo propio ya de una era fordista, mecanicista, que parecería que ya no hay forma, ¿no? Claro. Y de pronto se encuentra con una serie de programadores de Linux
y empieza a analizar que el pensamiento artesanal, esa forma de pensar, digamos, que es el artesano, a diferencia de, digamos, de la maquila, va pensando conforme se encuentra el problema con la pieza y con la talla y se van desarrollando habilidades y en realidad nunca es que tenga algo planeado y hecho, No, sino que se va desarrollando, se va desenvolviendo. Yo sería de la idea que hay que crear grupos casi como organizados como guerrillas, en donde se están buscando intereses individuales. Por ejemplo, no estás pensando, como perdón que te interrumpa, en los que destruían las máquinas, ¿verdad? No. no, sino Esa es como, una broma solamente. Sí. como Pensando en un esta parte sentido, anarquista. Okay. en un sentido de cómo hacer que esa tecnología nos sirva y no servirle a la tecnología y no servirle a los intereses. Yo sí creo que detrás hay grandes intereses No, seguro. internacionales, ¿no? Que podemos creer en una manipulación, es decir, cuando Musk dice, no, este chip que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que alguien que le dio una apoplejia le pongamos un chip Sí. y pueda realmente interactuar, claro, pero también hay una venta de ese fenómeno, una venta que no es transparente, ¿no? Entonces, claro que se pueden hacer en estos, y por eso la metáfora de los grupos de guerrilla, grupos de intereses. Por ejemplo, Grupos de interés. hace no mucho yo entré con un chileno a una cosa, hay un juego que se llama World of Warcraft, Ajá. Que es una cosa que surgió por ahí del 2000, muy viejita, pero que tiene una complejidad muy interesante. Y él la utiliza para entrenar a empresas en temas de liderazgo, porque en el juego, cuando tú te metes a jugar, se vuelve como un simulador de vuelo, de la toma de decisiones, y empiezas a ver cómo la emoción, cómo ordenas a los demás, cómo tu cuerpo mismo empieza a aprender y a desaprender. Entonces, su aproximación es artesanal, es una aproximación como lo que sea Va necesario. resolviendo, ¿no? Sobre la marcha de alguna manera. A mí cuando me dicen en las escuelas, por ejemplo, de mis hijos o en la propia universidad, yo doy clase en la UNAM en antropología y los alumnos y los profesores, no utilicemos el ChatGPT. Yo creo que no, hay que utilizarlo transformándolo desde dentro, porque al final es una tecnología que se entrena y hay que crear las condiciones que nosotros queremos tener. Claro. Entonces, me parece que hay una parte de la acción, de la acción como agencia, de los grupos organizados, que me parece que ahí reside. Yo en lugar de pensar regulaciones, pensaría en cómo nos aproximamos a esa ola, creando un caos dentro del caos, pero que al final crea un orden establecido por los intereses de pequeños grupos o de muchos grupos. Por ahí va un poco mi perspectiva de subirnos a la ola y no verla con miedo. Claro. Perdón, yo ahí también agregaría bueno, lo que llamas los grupos de interés, lo que se llama, digamos, en toda esta perspectiva antropológica de estudios sociales de la ciencia y de la tecnología. Y estoy con esta aproximación y yo le agregaría también que tiene que ver con esta apropiación. Creo que ese es un elemento que no hemos mencionado, que es bien importante. Es decir, cómo apropiarnos de esta tecnología y cómo esta tecnología la podemos, digamos, puede servirnos para lo que está hecha, pero también para adaptarla y adoptarla también, digamos, que son yo creo que elementos bien importantes en estos términos. Y me gusta esta idea de estos grupos de interés que hacen muchísima falta, que es un poco como cuando se hacen las transferencias de tecnología, es lo que siempre hace falta. Es decir, estos grupos y estos individuos, los famosos traductores. Es decir, que serían un poco dentro de estos grupos, como estos traductores realmente nos ayudan a entender la tecnología, que realmente nos apropiemos de ella y no solamente nos apropiemos, sino después la adoptemos e incluso la adaptamos a las necesidades nuestras. Creo que por ahí sería bien interesante empezar y tal vez tienes razón, esta parte de la regulación va a seguir siendo, digamos, la regulación desde los organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera. Los gobiernos a lo mejor siempre muy tarde. Bueno, ahorita, por ejemplo, en Europa están creo que por terminar una regulación, pero digamos ya en la parte local
habría que pensar en este tipo de otras maneras de hacer las cosas para que realmente esta tecnología pues, nos sirva, ¿no? Nos sirva para lo que la necesitamos. Digamos, porque podemos seguir en la tecnología, digamos, vamos a llegar, no sé a qué. A lo mejor a mí ya no me va a tocar, a ustedes todavía les va a tocar, pero ¿qué hacer con estas tecnologías para que realmente sean útiles para los seres humanos? ¿No? Esa sería la idea. Es decir, podemos seguir en esta carrera, como por ejemplo la carrera planetaria que tenemos ahora, pero digamos, realmente hasta dónde nos va a servir o no, ¿no? Por ahí sería un poco la cosa. Sí. No, muchísimas gracias. La verdad que pues el tiempo se ha ido con tan interesantes reflexiones. Sin embargo, tenemos 3 preguntas. Ok, Quería preguntarles todavía. si podemos realizarlas. Ok. Carlos Lejía nos dice que la automatización de las cosas es el objetivo de la industria y el hombre participará menos. Claro, el hombre preparado en el área. Y entonces, ¿qué vendrá para los demás? ¿Debemos temer o disfrutar si lo material y la riqueza de los países estará resuelta por la tecnología? ¿En qué se debe enfocar el humano promedio? Vas o voy, Rebeca. Bueno, si quieres, yo respondo lo que creo, ¿eh? Yo creo que no hay respuestas. O sea, me parece que estamos ante un fenómeno que hay que hacer preguntas. Las respuestas las dará la historia. Yo creo que hay que ver los cambios históricos que pasó algo parecido. Por ejemplo, la imprenta, el terror de los escribanos, ¿no? Y claro, borró muchísimos oficios alrededor del fenómeno de escribir a mano los libros y de producirlos. Hoy la industria del libro parecería estar en el mismo terror, ¿no? De qué va a pasar con el libro digital y qué es lo que está ocurriendo. Y siempre está el fantasma de la desaparición de lo viejo. Yo un poco más como este editor español, Jacobo Ciruela, que hace su editorial Atalanta, pienso que el libro va a sobrevivir porque tiene un mecanismo perceptual distinto, el libro no digital. Y lo que va a pasar es que se va a gentrificar, si se le puede hacer ese fenómeno, ¿no? Va a ser para pocos, pocos van a acceder a los libros impresos y va a ser cada vez más un objeto de deseo como hoy son los discos de LP. Yo creo que frente a lo que pregunta, eh, me parece que el fenómeno a nivel social es muy comparable a una especie como de holocausto, ¿no? Va a haber una desaparición de muchísimos empleos, de pronto, igual que en la revolución industrial hubo, vamos a tener crisis de obreros de diferentes niveles, pero también traen aparejada la creación de nuevos empleos y la creación de nuevas formas de hacer los empleos. El otro día platicaba con una amiga mía que es fotógrafa y le hacía la pregunta, oye, ¿cómo ves el fenómeno de ella es fotógrafa de cine, el fenómeno de la inteligencia artificial? Y dice, bueno, en la Academia de Fotografía de Cine estamos vueltos locos porque pensamos que nos vamos a quedar sin trabajo. Y ella me hacía una reflexión, pero imagínate que, y puede ser comparable, a la llegada de la cámara digital y de pensar que ya no se iba a revelar, que ya no se iba a hacer todos estos elementos. Y dice, al final lo que tienes es un nuevo objeto con el que tienes que aprender a usarlo de diferente manera para hacer algo que tal vez va a ser más rápido. Y yo creo que es ahí, es decir, lo que estamos enfrentando no lo vamos a poder detener. La mejor forma de hacerlo es navegar con él, con ese fenómeno, y aprender a montarlo. Yo lo que creo es que tenemos que tener esa especie como de actitud, ¿no? Ante el fenómeno y simplemente verlo. Por ejemplo, en el área de trabajo donde yo estoy, que hacemos investigación de mercados y demás, todos están vueltos locos porque parece que Facebook y Google nos van a quitar el trabajo. Y yo creo que en lugar de irnos hacia el Big Data, tenemos que ir hacia lo contrario, o sea, lo que no puede hacer hoy la tecnología, y ahí está el nicho en donde hay que crear el trabajo, ¿no? Creo que la diferencia es antes los trabajos estaban puestos como vías del tren y uno decía yo voy a ser ingeniero y ahí está ya el camino.
y la incertidumbre de la modernidad ya no tiene empleos y hay que crearse y hacerse. Ya no hay un plan de carrera, pero creo que eso es parejo para todos, ¿eh? Y ahí está el fenómeno. No sé si te respondo. Yo creo que la incertidumbre es lo que hay que navegar, pero hacia allá va, ¿no? Por aquí me hacía una pregunta alguien, no sé si tú la tienes también o me lo mandó nada más a mí. iPhone Elsa. Sí, sí, Ah, sí, va, sí, perfecto. sí la vemos, doctor. Antes tenemos una y luego la de la de la doctora Elsa. Nos pregunta Elizabeth, ¿qué piensan ustedes sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa gratuitas? ¿Realmente son gratuitas? ¿Y nuestros datos y nuestra información? ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Bueno, son gratuitas, yo diría gratuitas entre comillas, ¿no? Detrás siempre hay grandes empresas. Es un poco lo que está pasando con este proyecto que yo les referí hace un rato. Es decir, sí tenemos toda esta gratuidad de parte de Huawei, que nos da acceso a un nuevo software, a una manera digamos, con grandes dockers para meter la información, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ¿eso cómo le sirve? Y bueno, y hace certificaciones, y entrena a la gente, etcétera, etcétera. Pero eso no es gratuito. Es decir, hay que recordar que son grandes compañías las que controlan, bueno, y son dueñas de estas plataformas. Entonces, bueno, sí, nosotros, puede ser son herramientas para nosotros. Pero para estas grandes compañías es la manera digamos, de demostrar que, digamos, Huawei, si se compara con Microsoft o con quien ustedes quieran, tiene también estas posibilidades de manejar grandes datos, de dar resultados, utilizar algoritmos, etcétera. Entonces, ahí hay, digamos, es contradictorio esto de que sí es gratuito, pero no es finalmente, ¿no? Digamos, porque detrás hay toda esta parte. Entonces, digamos, pero bueno, tampoco eso quiere decir que ahora no vamos a usar las grandes plataformas, pero sí estaría de acuerdo con David, es que hay que re- reinventar toda una serie de trabajos, de empleos, etcétera, para que, digamos, sí van a desaparecer muchos, pero eso siempre ha sido, digamos, la evolución del trabajo en el mundo. Es decir, qué es lo que se va necesitando, pero hay también estas posibilidades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la llamada Industria 4.0, que está bastante a discusión, pero bueno, ahí está. Piensa ahora que los trabajadores, bueno, además de toda esta parte técnica, etcétera, se habla ahora mucho de las famosas, ¿cómo se llama? Estas posibilidades, ¿cómo se llama? Blandas, esta posibilidad que tiene que ver fundamentalmente pues, con los humanos, es decir, la manera en cómo te relacionas con el otro, cómo haces toda una serie de cosas, y que eso las máquinas no la tienen, y que hacen falta, efectivamente, las habilidades blandas, perdón, que tiene que ver en muchas de estas actividades. Entonces, creo que ahí está, digamos, a las habilidades blandas. Gracias, doctor Wallis. Sí, Wale, perdón. Sí, efectivamente. Entonces, todo esto es toda una reconversión constante, digamos, como es la evolución del trabajo en el mundo, pero tenemos, digamos, son las posibilidades que tenemos como humanos, precisamente, de estarnos reconvirtiendo, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que es muy importante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ya solamente para terminar, de esta parte que tiene que ver con la automatización, etcétera, etcétera, una de las cosas que también tiene que, digamos, tener efectos importantes es en la educación superior. Es decir, en la educación superior, donde siguen siendo efectivamente muy importantes las universidades, pero yo sí, digamos, apelaría a que nos falta desarrollar toda esta parte, sobre todo en México, de todas estas habilidades técnicas, etcétera, que están a nivel medio superior, CEBETIS, CONALEPS, etcétera, que son realmente los grupos de gente que están, digamos, que están que están trabajando para la industria 4.0. Creo que esa parte nos faltaría. Está muy bien la universidad, etcétera, pero nos faltaría este otro sector que es bien importante y que casi siempre lo dejamos de lado y que sería, digamos, esta posibilidad, digamos, de nuevos empleos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctora. Fíjense que la verdad, esto que usted ahorita ha empezado a comentar sobre cosas que podemos hacer las instituciones de educación superior, viene muy adecuado a lo que nos comenta la doctora Elsa.
¿Por qué? Porque nos dice, bueno, para empezar, muchas felicidades a ambos ponentes por tan interesantes y pertinentes charlas. Estimado doctor David, me llamó la atención su comentario en que se está planeando desde el temor. En este sentido, ¿qué recomendaciones les daría a los responsables de las universidades para adoptar el fenómeno de la IA? ¿Por dónde empezar? ¿Y qué grandes acciones deben realizar? A ver, creo que es una pregunta muy profunda, ¿no? Pero voy a ponerlo en un plano que conozco. En el plano académico, yo desde hace 5 o 6 años doy un seminario en la UNAM que está abocado a la escritura de las tesis en la licenciatura en antropología. Y el terror de la escritura de las tesis de este lado es, la van a hacer en AI y entonces todo es un plagio. Mi perspectiva siempre ha sido eso, y no lo voy a poder evitar. Y no me pienso convertir en un policía de revisión, ¿no? Me parece que lo que hay que adoptar es una ética y tratar de inyectar una ética distinta a los estudiantes. Claro. E inyectarles el amor por el proceso creativo y por el proceso de investigación. Y darles pautas para que utilicen esa herramienta de la mejor forma. Por ejemplo, yo ahora que estoy escribiendo mi novela, he creado una especie de avatar en el ChatGPT, programándolo, se puede programar, hacia cómo escribe Carpenter. Y entonces yo le pregunto, después de hacer una narrativa, ¿qué es lo que opinas de esto que estoy escribiendo? Dame críticas. Y yo sé que no es él, pero al final son las normas con las que él escribía que me empieza a dar correcciones. Y a mí me parece un juego fascinante, ¿no? Es un juego atractivo. Yo lo que le respondería a Elsa es, me parece que hay que adoptar un pensamiento, yo estudié arqueología, lo voy a llevar a una analogía, hay que ser más como cazadores-recolectores. El cazador-recolector nunca hacía una herramienta que le servía para siempre y para toda la vida. No, hacía un hacha de piedra que lo utilizaba y cuando se le acababa tomaba otra y lo hacía. Y su pensamiento es mucho más expeditivo, experimental. Eso no significa que no hacían canoas que transgredían las generaciones o muchas herramientas que transgredían, pero sí estaba la diversión en el hacer. Es decir, me parece que hay que adoptar, contrario a la culpa, me parece que habita un estado de ánimo de perplejidad. No conozco lo que está enfrente de mí, me parece muy interesante, pero voy a accionar. Y ese accionar, ese experimentar, me parece que hay que traerlo de las artes y llevarlo a las disciplinas académicas. Es decir, el artista experimenta. Los surrealistas experimentaron en su época y me parece que develaron realidades hasta más profundas que los mismos antropólogos de lo que llamaban en aquel entonces las sociedades primitivas, ¿no? Porque tenían un estado de ánimo de experimentación. Entonces yo lo que creo y que me parece más relevante es que las instituciones educativas, las universidades y los docentes debemos de adoptar mucho más una visión frente al conocimiento. El conocimiento ya no es el saber. Eso está relegado. Hoy cualquiera que tiene un teléfono sabe más que el otro que está al otro lado. Todo lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden estar verificando si Carpenter hizo o no hizo, etc. Yo creo que está más en el saber hacer. Son más habilidades como tocar un instrumento musical, como escribir. Y ahí la tecnología nos puede entrenar, como el caso que yo le estoy poniendo. Pero yo tengo que codificarla que haga eso, o tiene que surgir un pequeño empresario que haga una aplicación de escritura creativa y me ponga los prompts en donde ya estoy interactuando con eso. Pero me parece que es más, mi llamado es más hacia una especie de actitud, hacia cómo tomamos, hacia el relacionamiento y la aproximación, y creo que eso es lo que debemos de hacerlo, experimentar. Hay que experimentar muchas fórmulas, no sabemos cuál va a ser la adecuada, y en esa experimentación puede ser que nos lastimemos, nos peguemos, nos sintamos mal, pero va a haber aprendizaje. Y pienso que eso es lo que hay que generar.
para que las universidades sigan vivas, porque estamos amenazados. Como centros universitarios, parecería ser que hoy YouTube sabe más que todos y te puedes hacer autodidacta en cualquier ámbito. Sí, pero si nos vamos a una labor mucho más humanizada de la educación, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Realmente, pues, como vemos, el tiempo realmente sigue avanzando y nos quedamos aquí, pues, realmente maravillados con todo lo que nos comparten, que además es sumamente importante ahorita que todas nosotras como instituciones estamos buscando precisamente respuestas, ¿no? Respuestas y que creo que pues esta sesión pues no, nos deja, no sé si a los demás, pero esto que nos comparten de que hasta nos modifica, ¿no? Biológicamente, pues nos deja así como que dando muchas vueltas en nuestro cerebro de tantas cosas que hay que considerar, pero sobre todo, como siempre platicamos aquí también nos invita el maestro José Luis Ponce, pues sobre todo igual tomar acciones, ¿no? Tomar acciones, como dice el maestro David, esta parte de hacer las cosas, o sea, haciendo las cosas como uno va generando estas experiencias y enfrentando los temores finalmente, ¿no? Que hay veces nada más son más eso en nuestra mente que lo que cuando enfrentamos y vemos, bueno, pues esto no era tan complicado, sí lo pude realizar. Y pues es valiosísima la información que nos han compartido y todo lo que se ha generado de plática y de discusión de los colegas aquí en el chat. Vamos a estar también atentos a los trabajos, a las invitaciones, de lo que se está realizando, doctora Rebeca, para también apoyar en lo que nos sea posible desde lo que nosotros trabajamos en las instituciones y muy atentos también a la novela. Maestro David, así ya nos dejó así a todos animados a Gracias. leer la novela. Y pues le doy la palabra al maestro José Luis Ponce, para ir cerrando esta súper nutrida sesión. De verdad, feliz. Estoy feliz. No saben cuánto nos están nutriendo, doctora Rebeca de Gortari y maestro David Retting, en el sentido de ver esta perspectiva de la inteligencia artificial con ese toque humano, pero no humano ay, de suavecito, no, sino realmente válgame la expresión, de la realidad que estamos viviendo, de este cambio que estamos experimentando y de cómo estamos reaccionando con ese, no sé si incertidumbre, llamémosle, más que temor. O bueno, y en algunos casos sí temor, pero llamémosle incertidumbre. Y de cómo reflexionar sobre este programa sensorial y la inteligencia artificial y esa analogía que hacía este maestro de cómo sentimos que se nos acaban las vías, como las vías de un tren. Y yo me acordaba mucho de esa historia de los trenes en las montañas de Italia, de que no existían y cómo, aunque no tenían recursos para tener trenes, pensaron en invertir en el futuro, en construir futuro, en abrir brechas. No tenían ni para las vías, pero empezaron a abrir brechas entre las montañas porque sabían que en un futuro por allí podría pasar un tren. Y ahora nosotros como seres humanos, pues, ¿cómo fomentamos la inteligencia artificial desde el aspecto, válgame la expresión, humano, las personas, que es finalmente lo que importa? Y creo que construir vías o construir esos senderos donde van a ir esas vías es fundamental, la acción. Temas que tienen que ver con nuevas vías como fomentar la investigación, la interdisciplina, la educación, la concientización, la capacitación en educación, válgame, las éticas, las políticas, la transparencia y la responsabilidad, la innovación socialmente, ¿no? Desde esa responsabilidad social, válgame, la inclusión, la diversidad, el emprendimiento, la innovación, la sensibilización y obviamente en este ámbito también de la educación pública, ya no solo de la educación superior, hablo desde la educación básica,
el monitoreo y evaluación continua y todo esto que tenga que ver con construir esos nuevos senderos para construir nuevas vías que pues finalmente es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra corresponsabilidad como sociedad. Construir futuro, finalmente, y ustedes lo están haciendo y nos abren este panorama. De verdad, doctora Rebeca de Gortari, qué impresionante lo que están haciendo, porque finalmente están abriendo brechas. En la UNAM lo están haciendo, están abriendo esas brechas donde van a ser carreteras, van a haber trenes, no sabemos, que finalmente construyen futuro. Y bueno, maestro David, sí, yo ya estoy picado con la novela. No sé cuándo, pero sí, 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 definitivamente ya queremos. Sé que lleva su tiempo también, por supuesto. Y creo que va a ser una gran aportación para la sociedad, para la humanidad y desde esta perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo, del cambio y de cómo seres humanos debemos ir evolucionando. Agradezco mucho, de verdad, su generosidad para estar aquí presentes. Agradezco, Carmen, tu liderazgo en este grupo de inteligencia artificial en la educación superior y que además, pues nos hemos llevado una gratísima sorpresa con el tema que han expuesto al día de hoy. Muchas gracias de verdad, doctora de Gortari, maestro Retting, de verdad. Nos llevamos una gran lección y además que detona, que provoca para seguir construyendo cómo vamos a construir el futuro porque a lo mejor muchos todavía no sabemos, pero creo que de eso se trata. Todos los que están conectados, los que vean esta grabación, ¿cómo construimos futuro desde esta perspectiva? Las ciencias sociales, las personas, en todos los ámbitos. Pues enhorabuena y de verdad, más que agradecido. Que no sea la primera, que sea la primera, mejor dicho, de muchas. Así es, de verdad muy agradecidos y pues con este tiempo también adicional que nos han regalado para amablemente responder las preguntas. Creo que, bueno, pues ahí en el chat están poniendo muchos comentarios, felicitaciones pues han entendido también otros aspectos relativos a este tema que puede ser abordado desde muchísimas aristas y no nos queda más también, bueno, que dar algunos avisos, invitación. Mañana nos acompaña el maestro Adrián Verde Cañetas. Él también nos va a platicar un poco, precisamente, el doctor el maestro Reti comentaba, ¿no? Esas aproximaciones hacia la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a abordarlo? Bueno, pues mañana vamos a continuar con estas reflexiones y acompañados del maestro Adrián Verde de la Universidad Autónoma de Yucatán. De hecho, el maestro Adrián es quien ha, pues también invitado al maestro David aquí a la universidad a platicar con los estudiantes de aquí de las carreras de antropología social. Y bueno, pues de verdad es maravilloso escucharles a ambos. Yo me quedo fascinada, la verdad. Y bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia. Les pedimos que llenen su registro para sus constancias de la jornada y les esperamos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Y bueno, pues también estamos agradeciendo a todos los que han participado y hecho posible esta plática. Y también, bueno, pues aprovechando que hay avisos, invitarles al encuentro Nuyestic, que va a ser en octubre, va a ser en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues queremos extender a todos también la invitación para participar en el encuentro. Pues, José Luis, no sé si hay algo más, sino de mi parte sería todo. Me voy feliz. Muchas gracias, maestro Retting, Gracias a todos. doctora de Gortari. Muchas Un gracias. placer. Un abrazo.
Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana a las 11. Gracias, Julio. Gracias, Francisco.